Las abejas trabajadoras trabajan duro todos los días, pero la reina perezosa quería echarla, solo porque olió un aroma en la abeja, y porque su tamaño estaba creciendo. Estos son signos de que va a poner huevos. La reina egoísta temía ser reemplazada, así que echó a la abeja trabajadora. Después de salir, la abeja decidió independizarse. Sí que llegó a la granja de un hombre. El hombre solo le ofreció flores frescas, pero la abeja le devolvió el favor con arduo trabajo diario. Incluso le dio muchas crías de abeja, pero su verdadera identidad es la de una abeja carnívora. No solo caza con su aguijón venenoso, también devora su presa, pero nunca atacaría al hombre, porque él es su único amigo humano. El hombre se llama Park Si-hoon. Antes de encontrarlas, era un recién graduado, pero cuando volvía del mercado, accidentalmente entró en una torre negra. Nadie sabe de dónde vienen estas torres negras, pero aparecen por todo el mundo. Solo aquellos invitados pueden entrar. Claro, hay otra manera. Es el boleto dorado que los aventureros ganan. Por lo tanto, su precio se disparó, llegando a 600,000 por boleto. Como recién graduado, no podía permitírselo. Así que Park Si-hoon corrió hacia el portal. Creía que tenía suerte, sin saber que el portal era un error de la Torre Negra. Pero los administradores se dieron cuenta de su llegada, por lo que necesitaban corregir el error rápidamente. Mientras tanto, Park Si-hoon estaba muy emocionado, hasta que, de repente, quedó atónito, porque no estaba en la plaza de los aventureros, sino en un enorme agujero en medio de la nada. La única salida tenía la altura de 3 pisos. No importaba cuánto gritara, nadie respondía. Después de intentar todo el día, no hizo ningún progreso y tenía hambre. Por suerte, tenía la comida que había comprado en el mercado. Mirando la poca comida que tenía, después de llenar su estómago, no sabía cuánto tiempo estaría atrapado. Esa comida no duraría mucho. Debía encontrar una salida antes de quedarse sin comida. De lo contrario, moriría de hambre. En ese momento notó las semillas de manzana que le quedaban. Park Si-hoon tuvo una idea audaz. Autosuficiencia. Luego plantó las semillas de manzana en la tierra, y cortó los puerros en trozos. Al terminar, ya había oscurecido. De repente, escuchó un sonido aterrador. Cuando levantó la vista, vio a un dragón volador. El susto hizo que Park Si-hoon se desmayara. Cuando despertó nuevamente, habían pasado 2 días. Instintivamente se apoyó en una planta cercana, pero cuando se dio cuenta, ¿cómo había un árbol allí? Resulta que los puerros que plantó hace 2 días habían crecido más de 2 metros. Incluso las semillas de manzana y tomate habían brotado. Las plantas normales no crecen tan rápido. Parece que el poder de la torre las afectó. Para no interferir con el crecimiento de las plántulas, Park Si-hoon decidió cosechar los puerros. También tenía curiosidad por el sabor, sí que probó un poco, y al instante entendió lo que significaba claridad extrema. Nunca pensó que los puerros podrían ser tan picantes. Resulta que no solo creció rápido, sus genes de picor también se intensificaron. Una vez recuperado de la sorpresa, se preguntó sobre el nivel de este piso de la cueva. Tal vez incluso los jugadores más avanzados no han llegado aquí. En ese momento, sintió unas gotas de agua en su cara. Esto le pareció extraño. Cuando miró hacia arriba, era un conejo. De repente, el conejo saltó. Usó a Park Si-hoon como punto de apoyo. Sus movimientos ágiles lo dejaron boquiabierto. Claramente, no era un conejo ordinario. El conejo también parecía interesado en los puerros. Señaló los puerros mientras hacía ruidos para comunicarse. Al observar sus gestos, Park Si-hoon entendió que estaba pidiendo permiso para comer. Nunca pensó que los conejos también amaran los puerros. Así que los dos se sentaron a comer juntos. Park Si-hoon le ofreció más puerros, ya que estaban creciendo demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos, habían crecido aún más. De repente, el conejo empezó a hacer ruidos extraños. Esto hizo que Park Si-hoon se sintiera curioso. Luego otro conejo saltó desde arriba. Al ver su interacción cercana, Park Si-hoon entendió que eran una pareja. El conejo confirmó con entusiasmo. Parecía que habían llegado con un propósito. Querían quedarse con Park Si-hoon. Los conejos pusieron expresiones débiles e indefensas. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Era difícil decirles que no. Así que Park Si-hoon aceptó su petición, pero con una condición: no podían quedarse gratis. Antes de que pudiera terminar, el conejo saltó sobre él, agradeciendo su hospitalidad. Pronto empezaron a trabajar arduamente. Uno regaba las plántulas, el otro cortaba los puerros. Park Si-hoon se sorprendió al ver que los conejos traían sus propias herramientas. El regador del conejo parecía tener agua infinita, y la falda de la coneja parecía tener magia espacial. Podía sacar tijeras, palas y otras herramientas. Con su ayuda, el trabajo agrícola se terminó rápidamente. Y notó algo: los tomates pequeños crecían mucho más rápido que antes. Parece que los conejos ayudaron al crecimiento de las plantas.
Los conejos lo miraron nerviosos. Pensaron que Park Si-hoon no estaba satisfecho con su trabajo, ya que mencionó que no podían quedarse gratis. Entonces, Park Si-hoon aprobó su labor con una sonrisa. Al recibir su aprobación, los conejos se alegraron mucho. En ese momento empezaron a discutir algo, y corrieron hacia un espacio vacío. Eligieron un lugar estratégico. El conejo macho comenzó a trabajar. Poco después, la coneja colocó una guirnalda de flores, y nació una casa acogedora. Los conejos quedaron exhaustos. Park Si-hoon elogió sus habilidades. Pero justo entonces, la coneja miró al conejo macho con una sonrisa tímida. Le indicó entrar a la casa. Esto sorprendió al conejo macho. Era pleno día, no parecía adecuado. Pero la coneja no aceptó un no, y lo arrastró hacia adentro. Park Si-hoon solo pudo sonreír y desearles suerte. ¿Quién entiende el dolor de estar soltero? Pero al menos no estaba solo. De lo contrario, habría sido aburrido en la cueva. En ese momento, una nube de humo negro apareció detrás de él. Park Si-hoon saltó por el dolor. El calor lo hizo rodar por el suelo. Cuando miró hacia atrás, descubrió que era una botella de plástico. La botella refractaba la luz solar y la concentraba en un punto. Y ese punto cayó justo sobre él. Cuando Park Si-hoon se dio cuenta, quedó asombrado. En este ambiente tan hostil. Pero no perdió la esperanza. Así es, esta es la primera lección de supervivencia en la naturaleza. Cómo encender fuego en el exterior. Pero tras varios intentos, Park Si-hoon no tuvo éxito. Resultó ser más difícil de lo que pensaba. En ese momento, la puerta de la casa de los conejos se abrió. El conejo macho salió agotado, y vio a Park Si-hoon soplando sobre unas hojas en el suelo. Se acercó para ofrecer ayuda. Llegaron en el momento justo. El conejo sopló desde abajo, mientras Park Si-hoon redirigía los rayos del sol. En el siguiente momento, surgió una llama. Park Si-hoon estaba muy emocionado, porque ahora podía comer comida cocinada. Entonces decidió compartir comida humana con los conejos. Tras un rato de asado, los puerros estaban listos. Después de quitar las partes quemadas, los puerros eran dulces, crujientes y deliciosos. Asados al carbón, tenían un sabor dulce como caramelos. Era como si una libertad salvaje galopara en su boca. Los conejos también empezaron a imitarlo. En solo 2 intentos, quedaron conquistados por la comida humana. Esta fue la primera comida cocinada de Park Si-hoon en la Torre Negra. A la mañana siguiente se despertó temprano. Después de comer y beber, usó el fuego para hacer antorchas. Planeaba iluminar toda la cueva con ellas. Pero en el camino descubrió un gran pez en el agua. Al verlo luchando en el suelo, Park Si-hoon estaba sorprendido. Nunca había visto peces en este lugar. Quizás porque estaba muy oscuro. Al obtener el pez, inmediatamente comenzó a asarlo. En poco tiempo, mordió con ansias el pescado asado. El sabor de la carne lo llenó de alegría. Lo sorprendente fue que los conejos también querían probarlo. Aunque estaba confundido, les ofreció un poco para probar. En los días siguientes, descubrió ciertos patrones. Cada 30 días aquí ocurre un eclipse solar. En ese momento, aparece una luna azul en el cielo, y con ella, monstruos desconocidos merodean por la entrada de la cueva. Debido a la falta de batería en su móvil y ordenador, Park Si-hoon empezó a medir el tiempo de forma tradicional. Ahora es exactamente el día 61 desde que quedó atrapado aquí. Poco después, la pareja de conejos tuvo muchas crías. Los pequeños conejos le cogieron cariño a Park Si-hoon, y así, se convirtió en su padrino. Sin embargo, los traviesos conejitos agotaron a sus padres. Con su permiso, llevó a los conejitos a visitar su huerto. Ahora los tomates que había plantado empezaron a florecer. Afortunadamente, polinizaba manualmente cada día, pero después de tanto tiempo, empezó a sentirse agotado. Pensó que sería genial tener abejas allí. En ese momento, un conejito empezó a imitarlo moviendo las flores de tomate. Pero solo un poco de polen cayó, lo que hizo que el conejito estornudara. Después de calmar al travieso conejito, Park Si-hoon notó algo sorprendente. Habían aparecido frutos en las plantas de tomate. Esto lo llenó de alegría y empezó a bailar. 2 meses de esfuerzo finalmente dieron frutos. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue vestirse con un abrigo hecho de puerros, porque el nuevo eclipse solar estaba por comenzar. Después de prepararse, se despidió de los conejos. Al anochecer, muchos monstruos merodeaban fuera de la cueva. Mientras tanto, Park Si-hoon estaba sentado dentro, abatido. El ruido afuera le impedía dormir. Para no ser descubierto por los monstruos, había escondido todo lo que pudiera desprender olores, pero la espera hasta el final de la luna azul era agotadora. Pensó que solo necesitaba aguantar un poco más, hasta que escuchó un fuerte ruido afuera de la cueva. Cuando levantó la vista hacia la entrada, vio a un enorme oso rojo mirándolo fijamente. Frente a esta gigantesca bestia, el corazón de Park Si-hoon se aceleró rápidamente. Afortunadamente, el oso aún no lo había detectado. Entonces decidió esconderse más adentro de la cueva.
Pero en ese momento, accidentalmente dejó caer un tomate y agua de su mochila. Pensó que el ruido era demasiado pequeño para atraer al oso, pero el oso ya estaba en la entrada de la cueva. Esta escena lo dejó aterrorizado. El oso rojo rugía furiosamente afuera. Parecía dispuesto a devorarlo. Sobrecogido por el miedo, se desmayó. Cuando amaneció, viendo que seguía profundamente dormido, el conejo macho lo despertó a la fuerza. Con una fuerte bofetada del conejo, Park Si-hoon se despertó de golpe. Todavía algo aturdido, el conejo macho le indicó que la luna azul había terminado. Recordando la experiencia de anoche, Park Si-hoon casi pensó que iba a morir. Su abrigo de ajo ya no estaba. Ahora estaba temblando de frío. Mientras tanto, la coneja encontró las brasas que habían escondido. Después de que la pareja de conejos encendiera el fuego, Park Si-hoon se sintió mucho más cálido. En poco tiempo, la coneja le ofreció un pescado asado. Hambriento, lo disfrutó con mucho gusto. Todavía no entendía por qué seguía vivo, pero pensar demasiado no serviría. Lo único que podía hacer era comer bien y seguir sobreviviendo. En ese momento, el conejo macho corrió emocionado hacia él. Emitió sonidos alegres hacia Park Si-hoon. Esto lo dejó intrigado. Siguió al conejo hacia el huerto. Los tomates pequeños habían madurado. Brillaban con un resplandor cristalino. Park Si-hoon no podía creer lo que veía. En solo un día, los tomates habían crecido tanto, aunque eran hermosos y frescos. Lo sorprendente fue que los tomates eran azules. Mientras consideraba si estaban maduros, apareció un mensaje del sistema frente a él. Había logrado el logro de cosechar frutos con esencia de luna azul. El sistema mostraba que los administradores de la Torre Negra lo estaban observando. Además, indicaba claramente que Park Si-hoon estaba aquí, debido a un error de los administradores. Al leer esto, Park Si-hoon gritó al sistema, pidiendo que lo sacaran de allí. Pero los administradores debatían si matarlo para ocultar su error. Esto provocó una fuerte protesta de Park Si-hoon. Tal vez por remordimiento, el administrador de la torre le otorgó un despertar. Esto significaba que se convertiría oficialmente en un despertado en la Torre Negra. Park Si-hoon estaba emocionado por saber su clase. Esperaba ser un mago, su favorito. Pero cuando el administrador de la torre tomó una decisión, Park Si-hoon quedó atónito. Resulta que despertó como un granjero de nivel F. Aunque las características del oficio parecían útiles, Park Si-hoon no podía aceptar ser un granjero. Frustrado, estuvo a punto de tirar el tomate azul al suelo. Pero al ver a los pequeños conejos, se detuvo. Era el fruto del esfuerzo conjunto con los conejos. Mirando a la familia de conejos asustada, Park Si-hoon calmó su frustración. Mirando nuevamente al pequeño tomate azul en su mano, entendió que no debía descargar su ira en él. Era el resultado de mucho esfuerzo. Tal vez ser un granjero no era tan malo. Entonces, llamó a los conejos para trabajar juntos en la granja. En ese momento, el tomate azul emitió un halo de luz. Leyendo la descripción, Park Si-hoon entendió, ese tomate no era ordinario. No solo era delicioso, también aumentaba la magia permanentemente y ayudaba a adelgazar. Entonces, Park Si-hoon se dio cuenta, el tomate azul era un objeto especial, aunque solo aumentaba 0,05 puntos de magia. Mientras tanto, el administrador de la torre observaba atentamente su huerto. Viendo los frescos tomates azules, su estómago rugía sin control. Mientras tanto, en el huerto, Park Si-hoon agradecía a los conejos. Sin ellos, el huerto no habría llegado a este punto. Pero su alegría no duró mucho. Un nuevo mensaje del sistema apareció. Le asignaron una misión a Park Si-hoon. La misión era entregar el tomate azul al administrador de la torre. La recompensa era una habilidad profesional, pero negarse significaba la muerte. Al ver esa amenaza, Park Si-hoon tembló de miedo. Aunque era una misión, para él era una amenaza directa. Pensando en las consecuencias de negarse, Park Si-hoon entregó el tomate al administrador. En el siguiente momento, el tomate desapareció, y la misión se completó con éxito. El sistema indicaba que había recibido una habilidad profesional. Ansioso, quiso saber cuál era. La habilidad era aumentar la tasa de germinación. Aunque parecía una habilidad sencilla, para un granjero de la Torre Negra, parecía bastante apropiada. Afortunadamente, ya tenía un oficio, lo que significaba que podía ganar experiencia pescando, y había muchos peces en el estanque. Sin embargo, decidió no pescar todo de una vez. En lugar de eso, solo pescaría lo necesario, después de asar todos los peces. Los pequeños conejos llegaron corriendo por el olor. Repartió los peces entre los conejitos, y las 2 piezas más grandes fueron para los conejos adultos. Ahora que había despertado su profesión, pudo ver sus identidades. Resulta que eran conejos granjeros. Más que luchar, eran expertos en la agricultura. Park Si-hoon supuso que habían perdido su granja. Por eso terminaron vagando aquí. Ojalá pudiera entender el idioma de los conejos. Al menos podría charlar con ellos.
Después de comer, Park Si-hoon se levantó emocionado. Hoy era un día importante en la granja. La pareja de conejos respondió alegremente. En el huerto, los tomates pequeños se habían convertido en grandes tomates. Al mirar los tomates de color normal, los ojos de Park Si-hoon se llenaron de emoción. Los conejitos compartían su entusiasmo. Después de tanto esfuerzo, finalmente había llegado el momento de cosechar. Bajo la mirada ansiosa de los conejos, Park Si-hoon extendió su mano temblorosa y recogió su primer tomate en el verdadero sentido. Además, al recoger los tomates mágicos maduros, ganó 10 puntos de experiencia. Aunque su efecto era menor que el de los tomates azules, ya no aumentaban la magia de forma permanente. Nivel E, solo otorgaban. Nivel E, beneficios temporales, pero podían acumularse hasta 10 veces. Miró a los demás tomates pequeños con curiosidad. Tal como sospechaba, todos los tomates mágicos maduros eran iguales, pero los tomates inmaduros solo otorgaban experiencia de nivel inferior, y no daban experiencia profesional. Después de probarlo, entendió. Solo los tomates maduros eran objetos especiales. Los inmaduros eran solo alimentos normales. Pronto recogió una gran cantidad de tomates maduros y subió 4 niveles. Después de terminar, estaba ansioso por probar los tomates, pero la familia de conejos expresó su descontento. Park Si-hoon rápidamente se disculpó con los conejitos, porque era un esfuerzo colectivo, no debía disfrutarlo solo. Cuando Park Si-hoon ofreció los tomates, el conejo macho finalmente se calmó. Después de dividir los tomates, Park Si-hoon y los conejos comenzaron a disfrutar la comida. El jugo fresco de los tomates alegró a los conejos. Park Si-hoon también se comió un tomate con gusto. Al masticarlo lentamente, el sabor dulce y ácido de la fruta lo hizo sentir como si estuviera en una noche de verano. Viendo a Park Si-hoon derramar lágrimas, la pareja de conejos sacudió la cabeza, sin entender su reacción. Después de probar los tomates, los conejos continuaron trabajando. Usaron puerros para construir un área de almacenamiento para los tomates. Esto llenó a Park Si-hoon de satisfacción. Los conejitos habían aprendido a ayudar a los mayores. Después de un día agotador, Park Si-hoon se puso un antifaz casero para dormir. Pero antes de quedarse dormido, la Torre Negra envió otra misión adicional. Esta vez, tenía que entregar 100 tomates. Park Si-hoon decidió ignorarlo. Se dio la vuelta y siguió durmiendo. El administrador de la torre insistió con mensajes constantes, forzando a Park Si-hoon a despertar. Después de tomar los tomates, el administrador se marchó satisfecho. Park Si-hoon abrió las recompensas con resentimiento. Recibió una habilidad para recolectar frutas maduras. Esto hacía que los tomates inmaduros maduraran automáticamente al mejor estado. Al principio pensó que era una habilidad inútil, pero al día siguiente, mientras trabajaba, se dio cuenta que para un granjero como él, era una habilidad invaluable. Los tomates inmaduros, cuando los tocaba, se convertían automáticamente en tomates mágicos. Esto aceleró significativamente la cosecha. Mientras él y los conejitos descansaban, el administrador de la torre envió otra misión: entregar 200 tomates mágicos, esta vez sin recompensa alguna. Aunque lo había anticipado, no esperaba que no hubiera recompensa. Pensando en la habilidad útil que había recibido, decidió entregar los tomates, pero el conejo macho no estaba contento. Después de eso, la cantidad de tomates que el administrador exigía aumentaba cada vez más, y no mostraba moderación alguna. Las misiones comenzaron a llegar cada vez más seguido, hasta que pidieron 500 tomates mágicos. Park Si-hoon se quedó atónito. Nunca imaginó que el administrador podría ser tan codicioso, pero esta vez, Park Si-hoon se negó rotundamente a entregar los tomates mágicos. Ante su respuesta, el administrador de la torre quedó desconcertado. Era la primera vez que Park Si-hoon se rebelaba contra una misión. El codicioso administrador no solo quería los frutos sin trabajar, sino que tampoco daba recompensas. Esto enfureció a Park Si-hoon. También tengo que sobrevivir. Con tantos conejitos, el consumo de comida es alto. Esto es simplemente demasiado. Pero el administrador dijo que eso no era su problema, y exigió que entregara los tomates mágicos. Esto hizo que Park Si-hoon se enojara aún más. Estos frutos son el resultado de días de arduo trabajo. El administrador pensó que estaba exagerando. Esto destruyó la última esperanza de Park Si-hoon, y esta vez decidió negarse. Se dio la vuelta y se fue, ignorando por completo los mensajes del administrador. El administrador comenzó a entrar en pánico. En los días siguientes, Park Si-hoon solo se ocupó con acento agudo de sus asuntos, ignorando selectivamente los mensajes del administrador. Aunque amenazó con matarlo, Park Si-hoon no mostró preocupación. No quería compartir sus frutos con alguien tan codicioso, pero el administrador pensaba que era su derecho, y que Park Si-hoon debía obedecer sin condiciones. Park Si-hoon suspiró. Precisamente por eso, no estaba dispuesto a ceder. Lo forzaron a entrar aquí, y ahora no valoraban su esfuerzo ni sus resultados. Además, casi no daban recompensas. ¿Y este es el administrador de la torre?
Eres un empleador desalmado. Al escuchar esto, el administrador quedó impactado. Nadie había osado hablarle así antes. Esto lo dejó desconcertado. ¿Acaso me equivoqué? Finalmente, el orgulloso dragón se disculpó tímidamente. Pero antes de terminar, desde su bola de cristal, el administrador vio a Park Si-hoon comiendo tomates mágicos. Esto lo llenó de furia, y exigió a gritos que terminara la misión rápidamente. De lo contrario lo eliminaría. Park Si-hoon lo miró de reojo. Esta vez, le daré 5 tomates. El resto después, porque los conejitos ya estaban peleándose por ello. En un instante, el administrador recogió los tomates, y con orgullo dijo que lo perdonaría esta vez. Pero no se repetiría. Luego se fue felizmente. Resulta que Park Si-hoon escuchó al administrador disculparse en voz baja. Por eso decidió entregar algunos tomates. Estas acciones le hicieron pensar que el administrador podría ser una persona extremadamente ingenua. Pronto llegó la noche. Era el día 91, la tercera luna azul. Con la experiencia de las 2 anteriores, Park Si-hoon estaba completamente preparado. No solo tenía una capa, sino también orejeras. Y con los tomates mágicos, aumentó su magia. Esperaba resistir los rugidos de las bestias, aunque aún deseaba evitar eventos como los anteriores. Mientras el sol era cubierto por la luna, la luz de la luna iluminó los tomates mágicos. Esto dejó a Park Si-hoon asombrado. Era la primera vez que veía plantas absorber la luz de la luna. Notó que los tomates comenzaban a cambiar. Tras ser bañados por la luz de la luna, los tomates emitieron un suave zumbido. En el siguiente instante, evolucionaron a tomates azules. Así es como nacen los tomates azules. Esto lo dejó boquiabierto. ¿Podría ser que incluso los boniatos absorben luz lunar? Impulsado por la curiosidad, corrió hacia ellos. Removió la tierra que los cubría. Lo que vio lo dejó atónito. Incluso aumentaban la fuerza, y enseguida recibió una serie de notificaciones de nivel. Luego recogió los tomates azules. Tomates en una mano, boniatos en la otra. Park Si-hoon sintió que tenía el mundo en sus manos. En ese momento, apareció otro panel de misión. Todo estaba según lo esperado por Park Si-hoon. No esperaba que fueran 2 misiones. Esta vez eran exigentes. Si las rechazaba, podría ser eliminado. Pero Park Si-hoon ya tenía un plan preparado. El plan era completar la misión anterior. Después de recoger los cientos de tomates mágicos restantes, el administrador mostró una expresión de felicidad. Luego preguntó con curiosidad qué estaba tramando Park Si-hoon. Park Si-hoon respondió que esta vez no le daría más. El administrador lo amenazó diciendo que la próxima vez debía cumplir. Y se fue satisfecho, mirando los tomates y boniatos en sus manos. Pensó que eran demasiado pocos. Dado eso, decidió comérselos él mismo. Con una sonrisa, empezó a masticarlos. De repente, su cuerpo comenzó a temblar. El sabor dulce y refrescante. Era como un festival en su boca. No pudo resistir y decidió asar el boniato. Aunque no tenía papel de aluminio, las hojas de puerro fueron útiles. A la mañana siguiente, el eclipse lunar ya había terminado. La familia de conejos salió a inspeccionar. Atraídos por un aroma delicioso, se quedaron mirando con entusiasmo. Llegaron justo a tiempo. El boniato asado con esencia de luna azul olía increíble. Los conejitos comenzaron a babear. Cuando Park Si-hoon intentó darles el boniato, el conejo macho se interpuso frente a ellos, y les explicó algo a los conejitos. Park Si-hoon entendió lo que quería decir. El conejo macho pensó que solo había uno, y quería que Park Si-hoon lo disfrutara solo. Esto conmovió profundamente a Park Si-hoon. Se sintió como si tuviera una piedra en el ojo. El conejo macho realmente lo cuidaba, pero no se atrevió a confesar que ya había probado un poco. El calor seguía. El conejo macho también estaba babeando mientras miraba. Park Si-hoon, impaciente, dio un mordisco, pero se quemó y gritó de dolor. El ansia le provocó una quemadura interna. Quizás esto fue un castigo por robar un bocado. El boniato cayó al suelo debido al dolor. El conejo macho quedó impactado. Afortunadamente, lo recogió antes de que pasaran 3 segundos. Justo cuando iba a levantarlo, un conejito fue más rápido. Antes de que el conejo macho pudiera reaccionar, los conejitos ya lo estaban comiendo. Para sorpresa de todos, el boniato aún estaba caliente. Los conejitos lo escupieron rápidamente, pero ya se habían quemado la boca. Comenzaron a llorar de dolor. Afortunadamente, no hubo lesiones graves. La única pena fue perder el delicioso boniato asado. Mirando el boniato caído, Park Si-hoon se dio cuenta de que los recursos no eran suficientes para todos. Decidió ampliar el cultivo de alimentos, especialmente con los brotes de boniato que los conejitos habían mordisqueado. Así que anunció que estaba prohibido comer los brotes de boniato. Los conejitos se quejaron y lloraron al instante. Incluso fingieron desmayarse de dramatismo. Pero Park Si-hoon no cedió. Sabía que si no controlaba esto, pronto se acabarían todos los brotes por culpa de los pequeños. Así que ideó un plan. Si me ayudan a plantar los brotes,
Como recompensa, tendremos boniatos asados más deliciosos en la cena, y les daré un bocadillo especial. Al escuchar sobre los bocadillos especiales, los conejitos comenzaron a babear. Inmediatamente comenzaron a plantar boniatos. El mayor se encargó de cavar agujeros, el segundo y el tercero de plantar los brotes, el cuarto hacía tareas de apoyo, y el quinto, el más joven, tenía una tarea sencilla. Solo tenía que organizar los brotes de boniato. De repente, un sexto conejito apareció. Viendo las hojas frescas, su estómago rugió. Pensó en comerse una hoja en secreto, pero en el siguiente instante, un golpe cayó sobre él. Niño travieso, te pillé robando mientras trabajas. Mientras tanto, Park Si-hoon estaba recogiendo tomates mágicos, porque planeaba preparar el bocadillo especial. De repente, las notificaciones comenzaron a aparecer. El nivel de Park Si-hoon subió una vez más. El agricultor ascendió del nivel F al nivel E.